tracios, unos sapos realmente horribles. Habían sapos, sapos, sapos que nadaban en el río, 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 con su traje verde, 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 temblaba de frío, frío, frío. ¿Y sabes qué? Hoy quiero saber quién se traga el sapo. ¿Sabe qué, doctora? Hoy el sapo se lo traga Fernando Esteche, que es un hombre al que usted tal vez no tenga acceso. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes. No podemos comenzar con esta presentación sin previamente expresar nuestro más cálido agradecimiento al Grupo Clarín en las personas del señor Enrique Karpinski y Marcelo González, quienes han hecho posible que este espacio abierto y plural podamos presentar nada menos que el segundo tomo de la obra de Elisa Carrió, Humanismo y Libertad, Modernidad, Postmodernidad y Nueva Era. Primero, Rita Novo, profesora de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a modo de prefacio va a ser una breve reseña en 5 minutos de la obra, para luego sí dejarle entonces a la autora de la misma que se explaye sobre los distintos ejes temáticos. Vamos también, si hay tiempo, a permitir la apertura de preguntas por parte del público. Gracias, los dejo y muchas gracias nuevamente por venir. Rita, tu palabra. Buenas tardes, gracias Armando, muy honrada de acompañar esta presentación del segundo tomo de Humanismo y Libertad de la doctora Elisa Carrió, que en esta oportunidad titula Modernidad, Postmodernidad y Nueva Era. Este libro, igual que la primera parte, es un libro que podríamos clasificar en el ámbito de la historia de las ideas. En el que las historias y las ideas se ensamblan de un modo interesante y particular. Las historias, como siempre ocurren, tratan acerca de protagonistas que realizan acciones, y estas acciones tienen una novedad que hace que valgan la pena que las historias sean relatadas. Esta novedad, cuando es recuperada por otros, se convierte en una idea capaz de transformar el mundo, capaz también de transformar la concepción que tenemos del mundo y también de transformarnos a nosotros mismos. El título, Modernidad, Postmodernidad, Nueva Era, pareciera conducirnos a una sucesión epocal. Sin embargo, lejos de plantear un orden lineal, igual que en el primer tomo, el discurso de Elisa Carrió se dispone en torno a paradojas, en el sentido más propio de este término, es decir, en el sentido que los griegos le daban a esta palabra. Quiero decir con esto un extrañamiento frente a la opinión convencional o general al que la autora nos tiene tan acostumbrados. Michel Foucault y Hannah Arendt especialmente, pero también Kristeva y también los pensadores de la Escuela de Frankfurt, son las fuentes que marcan una fuerte impronta, diría yo, en el modo como Elisa Carrió piensa nuestro mundo, pero también junto a ellos aparecen en el libro figuras como Octavio Paz, como Sarmiento, la gigantesca figura de Gaulle y de Churchill, y también la poesía de Borges y también la de Neruda. Estas historias se entraman de una manera fluida, como si flotaran en un mismo espacio épocas y personajes diversos, rescatando momentos significativos en la concreción de la libertad, como si se tratara de un montaje de imágenes, cada una de las cuales se refiere a un nuevo inicio, a una iniciativa que da lugar a algo absolutamente inédito. Cada imagen, cuidadosamente forjada en el discurso, remite a la natalidad, esa condición humana según la cual somos capaces, dice Arendt,
de realizar un milagro, el milagro de incorporar algo absolutamente inédito a nuestro mundo y capaz de transformarlo, haciéndolo más habitable, más amigable, diría yo, para las generaciones futuras, y en esto consiste para ella la política. Dice Elisa Carrió: me reivindico como moderna, lo que no obsta para que realice una crítica a la modernidad. Creo que esta aseveración define buena parte del propósito de este libro. La modernidad de la que Elisa Carrió nos habla y en la que se reconoce no es solo una época, es sobre todo una actitud. Es esa actitud de modernidad, ese ethos en el sentido griego de la palabra, de allí viene ética, que Michel Foucault caracterizó como el arte de la inservidumbre voluntaria o como el arte de la insumisión reflexiva. Creo que en este sentido Elisa Carrió es una representante de este arte de la insumisión reflexiva. Este arte caracterizó al espíritu crítico que inauguró la modernidad, y Foucault lo encontraba en las formas de resistencia o de contraconductas que acompañaban a las nuevas formas de gobierno de los cuerpos y de las almas. Y es el mismo que Hannah Arendt encontró en el pensamiento crítico, ese pensar por sí mismo que buscó en el pensamiento moderno de Lessing o en la crítica kantiana. Y también a esto apelaba Hannah Arendt para que la brutalidad de un fenómeno inédito y absolutamente apolítico como el totalitarismo no volviera a repetirse. Esta actitud que Elisa Carrió expone en este libro es también una apelación a nosotros, a sus lectores, para asumir nuestra humana condición de actores, únicos e irrepetibles, capaces de trabajar sobre nosotros mismos, para pensar no en lo que somos, como si un destino inexorable nos hubiera arrojado a nuestra existencia, sino en lo que podríamos ser, solo si tuviéramos el coraje, parafraseando a Arendt una vez más, de ingresar el hilo de nuestra acción en la trama del mundo y ver qué pasa entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Antes de escuchar a Lilita, quiero decirles que el segundo tomo de Humanismo y Libertad se encuentra a la venta en la entrada y va a ser autografiado por la autora para aquellos que lo quieran. Enfrente va a estar. Bien. Lilita. Lilita, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y yo creo que lo primero que debemos pedir todos para tener una actitud distinta es unos breves minutos de silencio por un crimen contra la República. Bueno. El libro, me acompañan acá Marcela Campagnoli, la hermana de fiscal, Toti Flores, un trabajador que acompaña la salida de la no violencia. Recuerdo que en alguna parte del libro, que lo acabo de leer yo, porque son mis clases, en el Instituto Hannah Arendt, y me gustó, porque el primero estaba un poco alterado. Entonces yo le dije, no toquen nada, solo sáquenme las imprudencias que siempre digo. Y saben una cosa, de alguna manera Gandhi decía, hay algo peor que la violencia, la cobardía, y el crimen es cobarde. El crimen es cobarde. Por eso no hay que tener miedo. Yo nunca he tenido miedo, gracias a Dios.
Así que no se preocupen por mí, estoy divina. Yo creo que llego a los 60 con 60, ¿cómo es? 90, 60, 90. Y ahí los mato a todos. Y le voy a decir a una diputada, de la gordura se vuelve, de la fealdad no. Yo quiero que ustedes entiendan de alguna manera cuál ha sido mi obsesión. Yo no vengo de la política, yo vengo de la universidad, vengo como ella, fui profesora de Derecho Constitucional, de Ciencia Política, de Introducción al Derecho, de Filosofía Política, y para colmo soy de una madre de profesora de Filosofía y Letras, con mi hobby es la literatura. Entonces, y ahí llegué yo al Congreso, por eso lloré tanto. Entonces, lo que ustedes conocen de mí, con mis excesos y con mis debilidades, fue mi construcción como política, después de haber leído desde los 8 años. Y no puedo ser otra cosa. No puedo ser sin reflexionar la historia. También no tengo mucho con quien conversar, así que prefiero hablar con ustedes a hablar con otro presidencial. Y la obsesión de ustedes hoy, creo que también de nuestros corazones, es qué está pasando con la humanidad. Y esta obsesión por la humanidad, que hoy se juega en la Argentina, pero que se juega en Europa, que se juega en el África, es la humanidad entera, es pre-Auschwitz. Es pre-Auschwitz. Para los chicos que son más jóvenes, decirles que hubo momentos en la historia en que el humanismo se puso en juego, y también se puso en juego Dios. Ya para hablar de la modernidad, fue cuando 6 millones de personas, la inmensa mayoría judía, fue cremada, es decir, en el uso de la técnica, en los campos de concentración. Ahí está Hannah Arendt. ¿Saben quién es Hannah Arendt? Hannah Arendt es la amante de Heidegger, quien el mayor filósofo del siglo XX, que se había plegado al nazismo. Y ella era judía, mujer, filósofa, y estuvo en los campos en París y logró escapar a Estados Unidos. Su obra es explicar lo que no tenía explicación. Fue cuando esa humanidad que creía que era solo progreso cayó al sótano de sus propias miserias y lo imposible fue posible. Toda xenofobia, todo considerar a otro extraño termina en Auschwitz o en alguna otra forma de Auschwitz, porque ahora hay drones. Y nosotros, que somos hijos de Europa, y que hoy Europa está en esta crisis, yo no sabía, yo empecé a escribir el humanismo hace 4 o 5 años, pero hoy nos encuentra acá, y yo creo que no es casual. Entonces este libro habla de la modernidad y la posmodernidad. En realidad, después de este libro tendría que leer el primero. Yo empecé por el primero. Es decir, yo dije, ¿dónde nació el humanismo? Y yo les dije, entre los judíos. ¿Dónde? En el Éxodo. Ahí se inventó la libertad. Esa es la gran metáfora de la libertad. ¿Cómo salimos de la esclavitud? Es la primera vez que la idea de libertad se plantea al mundo. ¿Cómo salimos del faraón? Sea el Estado, el gobierno, nuestros padres, nuestros maridos, nuestras esposas, nuestros hijos. Siempre hay un faraón. ¿Entendieron? Y si no hay nadie, lo tenemos al faraón adentro. El miedo, el faraón está siempre. Entonces la idea de libertad, así, y es religiosa. Pero como me dicen mística, ahora ya no, porque lo tenemos a Francisco. Francisco vino a salvarme. No, porque como están todos enamorados de Francisco, ya no me pueden decir mística. Y ahí también veo el Cristo griego, que es Sócrates.
que murió por su palabra, que murió por ser ciudadano. Es un Cristo griego, es un Cristo sin Cristo, es un Cristo de la gran cultura de la Magna Grecia, que también es un milagro. Y así sigo, pero siempre está la redención pendiente. Incluso termino ese primer libro en Dostoyevsky, que ya me adelanto a los modernos, pero cuando Dostoyevsky, que mata, perdonen ustedes, porque yo también soy aura vieja, para existir, como tantas hoy chicos matan o hombres matan, ¿vieron? Para existir, pero que al final de Crimen y Castigo, la mejor obra de todos los tiempos, se las recomiendo sobre todo a los jóvenes, porque parece un bestseller y es una obra maestra. Él va a la redención con la prostituta, él va a la cárcel y espera después su redención. Y entonces yo ya tenía, con todos esos antecedentes, este segundo libro, que es una trilogía en realidad. Humanismo y Libertad, que empieza desde Abraham hasta terminar en la posmodernidad de la política espectáculo, del entretenimiento, de la burla, de la risa, de la imposibilidad misma de la cultura, del fetiche que se consume para vaciarnos más. Programas de televisión en la Argentina e ilustres miembros de la cultura de hoy expresan el vacío mismo de toda cultura. Y entonces, yo creo que Mafalda en esto fue maravillosa, hay que acordarse, dice, hay demasiada gente y pocas personas. Y esto es tan central, porque hay demasiada gente y pocas personas, hay demasiadas personas que repiten lo que otros hacen y pocas personas que son capaces de ser. Porque para ser capaz de ser hay que oponerse al otro, hay que resistir al faraón y hay que resistir la opinión pública. Por eso ustedes a veces se enojan conmigo, pero después me aman. ¿Está? Porque después entienden todo. Hoy, a los que me dijeron exagerada, políticos y periodistas, yo los llamo encubridores. Porque sabían. Entonces, ¿qué tomo? Bueno, les explico un poco cómo nació la modernidad, les explico que siempre, todo renacimiento, ¿vieron cuando se habla del renacimiento y la modernidad? ¿Qué es? Renacer a lo antiguo. Yo creo que todo está dicho desde Pitágoras y que hay muy pocos textos inteligentes después. 200 libros marcan el mundo, no lean más. Ahora voy a hacer una antología de esto, por lo menos para entenderlo. Y chiquitos, no aburridos ni largos, esenciales, como el pan. Entonces yo planteo cómo, de alguna manera, el Estado moderno se diferencia de la Iglesia en términos políticos. Eso es el Estado-Nación, esta es la soberanía. ¿De quién yo tenía que diferenciarme para ser Estado? Del Papa, de las religiones, de la Iglesia. Y estuvo bien. Porque el Papa, Roma era el gran señor feudal. De ahí viene el celibato. Para quedarse con las tierras. ¿Qué es la reforma? Quedarse con las tierras los nobles alemanes o los ingleses. Había que sacarle la tierra y había que separar esto. Ahora, la modernidad, que es el renacimiento de lo antiguo, el renacimiento, ¿cuál es el acto moderno en Italia? La Bella Italia. ¿Cómo me gusta? No voy a poder ir nunca. Bueno, la Bella Italia son las repúblicas, ¿entienden? Las repúblicas italianas, el arte. ¿Y de dónde sale la nueva ciencia, los naturalistas? De los monasterios, son los curas los que lo hacen. Tienen tiempo, los otros tienen que trabajar. Ahí en los monasterios está la cultura, están los libros, y también ellos finalmente son los primeros cientistas de la historia. ¿Y cuál es el acto moderno para España? Nosotros.
Eso también está en el libro. ¿Cuál es el primer acto moderno? El que no sustituye a Dios, sino que pone al hombre. Guarda, ¿eh? El hombre va a ser centro del mundo, pero Dios está ahí. Siglo XV. No lo mataron todavía a Dios. En la guillotina lo matan, vamos a ver cómo dice Arcamios. Y entonces, ¿por qué es nuestro acto moderno? Porque la conquista de América es el primer acto de la técnica puesto en la colonización de un nuevo mundo. Nosotros somos hijos de Europa y somos los hijos de la modernidad. Y somos, nos guste o no, hijos de la Malinche y de Cortés. Eso está en el libro. Y en algún momento ahí van a ver en Octavio Paz, que es lo más. O sea, buscamos Octavio Paz porque esta poesía, ¿verdad? Van a ver que somos hijos de los chingados. ¿Qué somos? No sabemos quiénes somos. ¿Está? Los hijos de inmigrantes puros, sí. Yo no sé quién soy, ¿eh? Porque por un lado soy de inmigrante y por el otro lado tengo criollo por... Yo no sé, che. Algunas tías decían que algún mulato había. Y Moyano cree que mi piel dorada es por la... no, algo moro, ahí sale, que me encanta, ¿eh? Ojalá fuera judía de origen. Pero ese es el acto moderno. ¿Y saben por qué es importante? Porque hoy, en la crisis del humanismo en Europa, nunca hay que olvidar que somos los herederos de la cultura occidental. Que somos los hijos. Y nunca los hijos, con todos los errores y los vicios, reniegan de los padres. No estamos para ser China. No estamos para ser Rusia. Estamos para ser un occidente plural, republicano, democrático, espiritual. Y esto no significa que no comerciemos, pero no hay que confundirse. Putin viene y los chinos vienen para el estrecho de Magallanes. Y el mismo acuerdo va a Nicaragua. Somos una joven prostituida que se entrega a cualquier postor por dinero. Y sin embargo, podemos renacer. Hay redención. Y esto es Hannah Arendt. Miren, yo veo a veces la resignación a la barbarie. Veo la resignación a las mafias. He luchado 20 años he enfrentado, 20 años me han pegado. Yo creo que me adelgazan, gracias a Dios, porque, claro, la prueba del carácter es la adversidad. Me han enfermado, pero no me han derrotado. Y entonces ahí, yo quiero leer algo que está en el libro, se los recomiendo porque este está, el otro era más complejo, sobre todo para los espirituales le gusta más el otro. Marcela Campagnoli le gusta más el otro. Pero esto, para los modernos y sobre todo a los de izquierda se los digo, porque los que tomo son hombres y mujeres de izquierda, estalinistas, que se arrepintieron. No estoy tomando a un liberal de siempre, estoy tomando a alguien como Octavio Paz. Ustedes saben que yo soy de abuelo conservador, abuela criolla, que es lo más, pero no trabajó nunca, igual que mi padre. De a otros abuelos inmigrantes. Ese es un gran lío. A mi abuela le encantaba ser viuda. Yo nunca pude lograr el sueño de mi abuela. Bueno, entonces tomo la escuela de Frankfurt, pero allá en 1930, por eso digo que este pensamiento es decadente. ¿Quién es la escuela de Frankfurt? Horkheimer, Adorno, Erich Fromm, Marcuse. Pero hay un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, que se escribe en 1945, porque ellos tienen que salir de Alemania, es la gran escuela de la razón crítica, es decir, cree en la razón, pero critica la razón instrumental, la razón de la técnica. Lo que yo critico, se perdió la razón moral. La modernidad se olvidó de la razón moral y destruyó el mundo. Como decía Picasso,
ciencia que se pone al servicio de la guerra y no al servicio de la humanidad destruye la humanidad. No se trata de que no haya técnica, pero hay que ponerla al servicio del mejor humanismo. Y ahí, fíjense cómo viene Horkheimer, está asustado por todo lo que está sucediendo en Alemania, y dice su primera frase: hay que poner razón al mundo. Porque él creía que el mundo de Alemania, de Hitler, era el mundo de la sinrazón. Y no se daba cuenta él, en ese momento, que era el mundo de la razón burocrática, deshumanizante. Es decir, que un burócrata, que uno que obedece, es capaz del mal radical. No hay nada más ilimitado, dice Einstein, que la estupidez. Y esa es la banalidad del mal de Eichmann en Jerusalén, ¿entiende? Cuidaba a su pajarito, a su familia, y mataba, ordenaba la estadística de la muerte. Y era un buen burócrata. Es terrible. Entonces, ahí empieza lo que se llama el mal, la radicalidad del mal. Nosotros nos imaginamos un monstruo. El mal puede ser la estupidez. Es decir, la incapacidad de pensar, de Arendt. Por eso, nuestra resistencia en el humanismo, en América, en Occidente, es seguir pensando cuando otros nos quieren imponer un discurso único, un relato que acaba de estallar con un acontecimiento, la muerte de Bismarck. No hay más relato, hay puro acontecimiento indecible de alguien que respondió al kirchnerismo. Que Kirchner los mandó con los servicios de la CIA, de la Mossad, de Alemania, como se investiga el terrorismo. ¿O a quién va a buscar? ¿A los iraníes? Y que después lo dejaron solo. No le habilitaron la feria. Y murió un domingo solo. Yo estuve, ¿se acuerdan del programa de A Dos Voces? Y después terminó y me dijo: ¿le puedo dar un beso? Yo soy arisca, ¿saben? Para los besos. Y le dije sí. Ese hombre quería vivir. Yo sé porque he pasado muchas con muertos al lado. El de Santa Cruz, ¿se acuerdan? No, Santa Cruz no era. Chubut, el capitán, te doy las pruebas. Muerto ese día, yo en Clarín con el muerto. He pasado la muerte de los custodios de Gustavo Gutiérrez, he pasado la muerte de Perel acá un día antes, y sabía que estaba sola. Ahora estaban todos los chicos, por lo menos estaban todos comiendo ahí. Ese hombre quería vivir y les explico más. Su único salvoconducto era hablar. Si no, estaba muerto. ¿Saben por qué yo muchas veces hablé de más? Para preservar mi vida. Porque si yo seguía manteniendo una verdad terrible, me mataban o me suicidaban. Nisman quería vivir. Y el salvoconducto fue hablar. Y lo mataron. Y entonces poder repensar es poder decir, hoy sí, más que nunca, República o Mafia. Les juro, por lo que más amo, que no les mentí nunca. Y que si a veces es exagerada la palabra, es porque los sótanos del poder tienen y conllevan tal mugre que si ustedes lo saben se desmayan. Por eso me crece la panza, también por la grasa. ¿Entienden? Porque es difícil administrar esa verdad. Y después está, cuando él quiso poner la razón, terminó criticado en la razón. Dijo, estamos encerrados, Horkheimer. No tenemos salida. Y Adorno peor, ese magistral Adorno que habla de la estética. Miren, habla de la belleza. Escuchen, esto es muy cortito y grábenselo. Ustedes saben que en la antigüedad la belleza era la verdad.
En el cristianismo, la belleza era la cruz. Ustedes no entienden esto. Pero en El Príncipe Idiota, Dostoyevsky dice, ¿qué es la belleza? La cruz. ¿Qué es la belleza? Es la mayor entrega de Dios que da a su Hijo para que nuestros pecados y nuestros dolores sean asumidos místicamente por Él. Esa es la belleza. Y después la belleza fue el arte, la expresión de las formas, la literatura. ¿Y qué pasó en este siglo? Y ahí van a entender todo, chicos. Todo lo que consumen. Ah, no, espera que quiero Octavio Paz, no te olvides. ¿Qué dice Adorno? Escuchen. La belleza se convirtió en risa. La risa se convirtió en burla. La burla y la humillación del otro en espectáculo público. Y esto en industria cultural y televisiva. Y allí murió la cultura occidental. ¿Entendieron ahora lo que vemos? Por eso este libro, ustedes leen, porque me voy de Frankfurt y tomo otra imagen, Octavio Paz, y ahí sí voy a leer. Como no sé que empecé hablando de mi familia, no sé dónde terminé, yo soy de abuelo conservador y padre radical. Y yo no sé, yo soy republicano. Y soy yo, ¿vieron? El otro día me dijo, yo quiero llegar a ser, yo ya soy. Este es el problema, que ya soy, y pesada, es una cosa de... Bueno. Y Octavio Paz, que es un gran escritor mexicano, gran, Laberintos de la Soledad, en México, en Los hijos de la chingada, de este origen que se desconoce. Ahí les pongo toda la historia de la Malinche, que la adoro, y de Cortés. Y él tenía un abuelo liberal, un padre revolucionario de la Revolución Agraria y del PRI, y él marxista y estalinista. Y después viene la vuelta del estalinismo y se hace liberal. El liberal en el sentido de la libertad. Y se arrepiente, su culpa es la culpa de haber convalidado las muertes iguales a la del nazismo por el estalinismo, en nombre de una ideología. Por eso yo no creo en las ideologías, yo creo en los principios y en la humanidad, porque en nombre de la izquierda y la derecha se ha matado, se ha robado y se ha mentido. Pero esta poesía es maravillosa, se las puedo leer, es cortita, porque esto es medio todo, México es como nosotros. Nosotros creemos que somos distintos de los mexicanos, pero hay algo en nuestro origen que queremos disimular, porque nadie sabe bien de dónde viene. Mi abuelo, al tomar café, me hablaba de Juárez y de Porfirio, el gran dictador, los suavos y los plateados, y el mantel olía a pólvora. Mi padre, al tomar la copa, me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón, la Revolución Mexicana, el PRI, y el mantel olía a pólvora. Yo me quedo callado. ¿De qué podría hablar? Esto parece la Argentina. Una vez alguien me dijo, una joven, ahora es gobernadora de Tierra del Fuego. ¿Ya estamos? Ya termino. Sí. Me dijo, Lilita, ¿cómo podemos ser héroes si para ser héroes en la Argentina hay que matar? Y le dije, la única salida es no matar, no mentir, no robar y la no violencia. Esa es la libertad. Y ahí está la República. No resistió, no importa. Volverá. Porque en el desierto resisten pocos, pero cuando hay algunos que se quedan cuidando la bandera, después vuelven todos. Y entonces, y después sigue.
ya no sé más de quién hablo, y después ya hablo de Habermas, y hablo de la cuestión del género, y hablo de lo que nos está pasando y de la crisis de humanidad, y de los supernumerarios, los excluidos, víctimas convertidos en victimarios, vándalos de hoy, su versión anómica, que cuando la pobreza es extrema se acerca al fanatismo. Cuando se acerca al fanatismo es usada por el terrorismo. Y ahí tienen a los sunitas árabes poniendo bombas en Europa. Golda Meir, esto no está en el libro, en un reportaje, un libro que yo les recomiendo, entrevista con la historia de Oriana Fallaci. Golda Meir, cara divina, a mí me gusta también andar entre las ollas a preparar comida, porque yo soy una mujer, ¿entiendes? No quiero no ser mujer, yo quiero ser mujer, porque hay muchas políticas que parecen hombres, bueno. Yo no quiero ser Perona, ni Alfonsina, yo quiero ser Lilita nomás. Con eso. Entonces, Golda Meir que preparaba la comida, limpiaba los platos y al otro día era premier, era muy pobre en ese momento Israel. Oriana Fallaci le dice, ¿se acuerdan el atentado de Múnich? Porque este es un libro de los 70 que se los recomiendo, están todos, Arafat, el Shah está, qué inteligente el Shah y qué cruel, Shah de Persia. Y entonces le hacen dos preguntas. ¿Usted cree que la guerra con los árabes va a terminar? Y Golda Meir le dice nunca. Porque a ellos no les importa que haya miles de muertos. Porque para muchos de los chiitas, es decir, de los árabes dominantes, los sunitas no existen. Pueden morir. Y la otra pregunta que le hace es porque ustedes saben que Alemania se niega a entregar a los terroristas a Israel. Se los entrega, no sé si a Irán o a quién. Y entonces Golda Meir, 30, 40 años antes, 45, qué sé yo estoy por llegar a los 60, chicos, Ya estoy techando la casa con el primer libro, ahora pongo las aberturas, todo invitado. Se va a llamar Pueblo Mío. Voy a hacer 90, 60, 90, 60 años. Quiero ser grande. Sin hormonas, sin una maravilla. Y cuando le preguntan, dice, los europeos están prohijando el terrorismo. Lo que no se dan cuenta es que van a ir sobre ellos. Los intelectuales de las universidades europeas están prohijando esto y no se dan cuenta que van a ir sobre sus hijos. Hoy, padres desesperados tratan de rescatar de ley del Estado Islámico a sus hijos de 18 años que están tomados por el fanatismo en un idealismo que nosotros ya conocemos y van a morir. Están tomados estos chicos. Es como si tu hijo de 15, 17 años se fuera a luchar con el ley. Esos padres intelectuales que alimentaron esto, hoy están desesperados porque sus hijos van a morir. Que también sea una lección para todos nosotros. Solo la no violencia, solo la paz. Y este libro termina explicando, que yo, si no termina explicando, no importa, la nueva era. Ahora entienden yo lo digo yo, Jorge Bergoglio, ¿vieron? Porque todos son amigos de Francisco, mi relación era con Jorge Bergoglio. Es la tercera guerra mundial en pedazos. ¿Qué es esto? Es terrorismo y armamentismo que alimenta terrorismo, a saber, grupos republicanos de los Estados Unidos. En los sótanos del poder, terrorismo y armamentismo es lo mismo. No se engañen. En pedazos porque la sociedad está fragmentada y va por fragmentos. Es inevitable. En esto no se puede ser neutral. Y el único que definió bien antes de la Segunda Guerra Mundial, el otro día estaba leyendo porque estaba desocupada ahí Año Nuevo, el libro de alguien que yo tenía prejuicios, pero que la verdad que se me están yendo,
El único que se posicionó bien, que conocía el mundo, era Marcelo Thialbert. Porque dijo, en momentos de crisis mundial, las únicas alianzas son con países democráticos. Ser un neutral es ser pronazi. Y con esto termino. Ser hoy neutral con el terrorismo es estar con el terrorismo. Así que terminé los 40 minutos, tenemos 20 minutos más. Yo sé que quieren hacer algunas preguntas en los marcos de esta situación, yo voy a tratar de contestar. Así que se levanta y pasa adelante. Allá hay un señor canoso, tipo 60, de anteojos, te bajé, querida. Señora Carrió. Estoy tan